Pues bienvenido, Enrique, a esta entrevista. Antes que nada queremos felicitarte por llegar a este punto del proceso y te voy a comentar la estructura de la entrevista, cuál va a ser la dinámica. Esta se divide en dos bloques. Por ahora te voy a explicar el primer bloque, que consta a su vez de dos apartados. La primera es la exposición de las razones de idoneidad o exposición de motivos. Para esta exposición tienes 5 minutos, ¿sí? Y la segunda parte de este primer bloque pues son una serie de preguntas que vamos a hacer, que vamos a formular. Para ellas también tienes 5 minutos para cada pregunta. Es muy importante, Enrique, que estés atento a la imagen del semáforo que se te va a estar señalando en caso de que cuando tengas un minuto antes de cumplir tus 5 minutos se va a presentar la hoja amarilla y cuando hayas ya agotado tu tiempo se te va a presentar la hoja roja. Es importante que respetemos los tiempos porque si no tendremos que interrumpir. Pues bienvenido, si te pedimos que uses en todo momento tu micrófono, que tienes un vasito con agua y adelante entonces, Enrique, con la exposición de las razones de idoneidad. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes, gracias por su tiempo y les comparto de forma iniciativa algunos criterios que considero pueden servir para valorar mi perfil y tomar en cuenta al momento de elegir la terna que van a integrar ustedes. Resalto lo siguiente: tengo experiencia en cuerpos colegiados y para cuerpos colegiados. Esta habilidad no es común en el servicio público, toda vez que en él prevalece el esquema tradicional de supra a subordinación, es decir, unipersonal, unidireccional y por tanto no se requiere desarrollar competencias como escuchar a las personas, identificar puntos de vista comunes y sobre eso construir acuerdos vía el consenso. En este caso, pues yo tengo la oportunidad de haber trabajado en varios cuerpos colegiados, como lo fue, por ejemplo, para el Congreso del Estado, en el Instituto de Transparencia, la Comisión de Derechos Humanos y más recientemente en el Consejo Local del INE en Quintana Roo. Entonces creo que puedo sumar en ese sentido con la experiencia que se tiene en esa materia. También por mi trayectoria he participado en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. He trabajado en 2 de 3 poderes públicos, esto es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Lo conozco por la experiencia de litigio. Y también he estado trabajando en órganos públicos autónomos. Esto es de una visión holística del servicio público y por lo tanto, si ahí se va a instituir la política anticorrupción, creo que es importante conocer dicho sector. ¿Qué más resalto? Pues resalto que me ha tocado dirigir una institución como lo fue la Comisión de Derechos Humanos, por lo tanto tengo experiencia en manejo del personal, gestión de recursos materiales, presupuesto, diseño y ejecución del mismo. De hecho, en la comisión obtuvimos inclusive incrementos presupuestales más allá de la propuesta que el Ejecutivo envió inicialmente, y esto fue derivado de propuestas concretas de trabajo que se presentó directamente ante los diputados. Actualmente, por mi encomienda, me toca ser quien encarga la información en el portal de transparencia en la plataforma nacional, toda vez que soy quien está habilitado para dichos temas. Por lo tanto, tengo experiencia en plataformas digitales. Y finalmente, para no reiterar lo que está en el expediente, les diría que me parece lo más relevante la formación que tengo, pues esto me permite conocer desde el punto de vista teórico como práctico el servicio público, que es donde se va a implementar o se implementa, mejor dicho, ya la política anticorrupción. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Vamos entonces a continuar con la primera pregunta. Bien. Debido a que para el funcionamiento del sistema anticorrupción del Estado es clave la coordinación interinstitucional y con base en las facultades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, ¿cuál sería tu propuesta concreta para fortalecer la coordinación al interior del sistema anticorrupción?
¿Gustas que vuelva a repetir? ¿no? ¿No? De hecho, por ley deben estar evidentemente vinculados. Estamos ante lo que se llama una norma blanca, es decir, una prohibición o una obligación que no tiene aparejado una sanción. Es decir, a pesar de que están obligados los entes públicos a coordinarse, si no lo hacen o si son omisos, pues eso no trae aparejado ninguna consecuencia. Por lo tanto, a veces no solamente hay que dejar esto en el plano normativo, tienen que haber sanciones ante el incumplimiento de esa obligación que se tiene. A veces, en ocasiones, como que se establece en la legislación, hay que hacer esto, ¿sí? No te dice cómo, y sobre todo no te dice que si no lo haces, que te va a tener como sanción. Hace falta, por lo que revisé de la legislación en la materia, realmente establecer sanciones específicas ante el incumplimiento de observancia de la misma. Inclusive leyendo la política estatal, por ejemplo en el eje de combate a la corrupción y la impunidad, un indicador que se estableció ahí fue el medir los porcentajes de las resoluciones, como si fuera únicamente esto de carácter únicamente cuantitativo. Una conducta irregular o contra la norma debe ser sancionada, sí, pero medir únicamente en la pura resolución me parece que no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque no indica que debe ser una resolución que castigue o que sancione. Simplemente puede ser una que diga que no encontró responsabilidad y entonces no se cumple con el fin. ¿El fin cuál es? Que no se repita el acto y que si hubo la conducta irregular, que se sancione. Por lo tanto, medir únicamente en porcentajes de resolución no es algo, desde mi punto de vista, lo más apropiado. Gracias, Enrique. Adelante, Mariana. Bien. Gracias, Enrique. Voy a leer la segunda pregunta. ¿Cuál es su valoración crítica sobre el nivel de implementación de la política anticorrupción del Estado y su programa de implementación, así como de sus proyectos emblemáticos? Bien. Evidentemente hay mucho trabajo que ha desarrollado el sistema y ese trabajo, lamentablemente, en la percepción de la sociedad no está bien ponderado. Es decir, hay un trabajo arduo y extensivo por parte de los integrantes, pero esto no ha penetrado en la sociedad. Pareciera ser que hay un problema de comunicación, y esto a pesar que un eje es precisamente involucrar a la sociedad en el sector privado en el combate a la corrupción. Si es parte del eje de la política anticorrupción y no es la percepción de un avance sustancial, generan situaciones que no son nada pues loables para la encomienda que tiene el sistema anticorrupción. Por ello creo que hay que trascender únicamente de cuestiones plenamente normativas a involucrarse o generar comunicación directa con actores claves de la sociedad para que estos puedan ser canales de comunicación que propalen el trabajo que evidentemente se está haciendo. De 2015 para acá, pues hay un trabajo largo y extenso. Sin embargo, creo que el mayor déficit que puede haber es la percepción social en torno a los avances que se puedan tener. Por lo tanto, yo diría que un esfuerzo fundamental del sistema como tal es fortalecer la comunicación con la sociedad para informarles de lo que se ha hecho y sobre todo para que tomen conciencia de la utilidad del combate a la corrupción. Muchas gracias, Enrique. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Podría mencionar 3 proyectos del programa de implementación, así como la estrategia que utilizaría para que el comité coordinador se apropie de los mismos? 3 proyectos. Bueno, en los proyectos que tuve la oportunidad de leer, me parece que es importante, aunque está más vinculado con la actuación del CPC específicamente, pero justamente el programa que tiene de Glosando es fundamental porque es cómo transmiten a la sociedad el ejercicio del gasto público. Y entonces esa actividad debe apropiársele, no solamente para el CPC, todo el sistema debe de apropiarse del mismo para poder
comunicar. Justamente, y les comparto una historia muy particular de transparencia, al principio en 2004 en Quintana Roo había mucho desencanto por el alto costo que significaba el órgano garante y supuestamente el poco beneficio social que se tenía en materia de transparencia. ¿Qué hicimos en su momento? Nos reunimos con cada sociedad de padres de familia a compartirles la importancia y el uso y la utilidad pública que tiene la transparencia. Cómo conseguir las becas para sus hijos, cómo por ejemplo poder participar en los colegios de administradores de las escuelas. Y entonces cuando dieron cuenta de que la información les beneficia directamente a ellos, se empezaron a apropiar. Hoy en día nadie cuestiona la importancia de la transparencia. Cuestionan sí, por ejemplo, al órgano garante, pero no a la empresa como tal. Creo que hay que replicar un esquema similar para que la sociedad entienda la utilidad personal y directa que implica el combate a la corrupción, que básicamente es, al no haber menoscabo del erario público, pueden darse mejores servicios públicos a la sociedad. Entonces yo creo que sería algo en ese sentido que se puede instrumentar. La verdad es que he dado más seguimiento a la función del CPC que al sistema coordinador, pero algo que me llamó también la atención es el observatorio electoral que se implementó acerca de las promesas de campaña que los aspirantes presentaban. Justamente me parece que es importante evaluar, en este caso, a los servidores públicos de elección popular por el cumplimiento que tienen de sus promesas de campaña. Porque a la postre van a regresar al electorado a ofrecer nuevamente, a pedir su voto nuevamente y ofrecer otra vez quizás los mismos argumentos. Creo que esa estrategia o ese plan de trabajo es importante que inclusive se magnifique, sobre todo porque el próximo año hay una elección general, presidente de la República, senadores, diputados locales, diputados federales y ayuntamientos. Es una elección global, por lo tanto el compromiso debe asumirse como tal por parte de los ciudadanos para enterarse de las promesas que son sus aspirantes y candidatos y que lo van a repetir. Finalmente, yo creo que, como lo comenté al principio con la primera pregunta, en el combate a la corrupción hay que establecer normas que puedan sancionar a quien no cumple con su encomienda. Pongo el caso específico de los fiscales. En este caso me ha tocado ver que en delitos de querella, los fiscales a la postre no cumplen con su encomienda de entregar la carpeta de investigación y prescribe el delito. Y a la postre entonces significa que ellos no cumplen con su encomienda. Al no cumplir con su encomienda, por lo tanto, el fenómeno de la corrupción no fue combatido y se tradujo en un prejuicio del erario público. Es simplemente investigar de las carpetas que se abrieron en la Fiscalía Especializada, cuántos realmente han prescrito, cuántos fueron consignados ante el juez de la causa y cuántos obtuvieron una sentencia condenatoria. Verán que la cifra no es nada alentadora. Gracias. Bien. Como secretario técnico, Enrique, en caso de que ocuparas esta titularidad, ¿cuál es el rol que consideras debe asumir el CPC en el desarrollo de los proyectos, ya sea de aquellos que están por iniciar o los de continuidad, previstos en la política anticorrupción y el programa de implementación? ¿Gustas que repita la pregunta? Creo que entendí. Okay. El CPC realmente es el brazo social del sistema de corrupción desde mi punto de vista. Y aunque tiene determinadas competencias en la legislación, me parece que en esta tarea hay que sumar a todos en todas las actividades. No puede o no se debe participar de forma aislada, sino totalmente vinculada a cada estrategia que se tenga. Es decir, así como el CPC tiene sus actividades y también lo tiene el comité coordinador, creo que se deben sumar ambos para poder apoyarse y coordinarse e impulsar nuevas planes de trabajo de forma conjunta. Creo que en ese derrotero hay que transitar de forma de la mano y no cada quien por su lado o de forma aislada. Gracias. 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 Ahora toca el turno de la pregunta ciudadana.
En este canastito, en estos sobres, Enrique, encuentras una serie de preguntas que la ciudadanía ha hecho llegar. Por favor, toma una de manera aleatoria. Sí, toca darle, no, tú mismo la lees con el micrófono y terminando la lectura tienes igual tus 5 minutos para responderla. ¿Cuál es tu experiencia previa en la implementación de medidas de transparencia y combate a la corrupción en el sector público o privado? Bueno, me tocó la fortuna de ser parte de la Junta de Gobierno del primer órgano garante en materia de transparencia de 2004 a 2010. Comenzamos desde cero. Realmente la oficina estaba en la cajuela de mi vehículo, cuando no teníamos ningún tipo de presupuesto público todavía. Éramos 3 personas que entregamos el instituto y la Junta de Gobierno. Fue un reto difícil porque había muchas resistencias, sobre todo de aquellos que no entendían la importancia de este derecho público subjetivo, que es el acceso a la información y la transparencia. Me tocó también ser el consejero instructor, ponente del primer recurso de revisión que se interpuso contra una negativa de acceso a la información. Fue contra la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía General, porque una persona solicitó datos estadísticos de las personas que habían cometido suicidio en el Estado. Y entonces la Fiscalía simplemente se negó a entregar la información y contra ello la persona que solicitó interpuso el recurso de revisión y me tuve que instrumentar. A la postre, evidentemente, pues se considera razón al recurrente y se ordenó la entrega de la información y la Fiscalía entregó la información. Tiempo después me topé al entonces procurador, le pregunté por qué la resistencia. Él no tenía ni la más mínima idea de lo que le comentaba yo. Simplemente fueron servidores públicos de menor nivel quienes de mutuo propio se negaban a entregar la información, pero pues nos tocó enfrentar este tipo de resistencias en materia de transparencia. La corrupción, de hecho, la palabra corrupción, aunque se menciona muchas veces en la legislación, no está definida en nuestra ley, no existe definición. Sin embargo, en sentido amplio, digamos que el combate a la corrupción también significa el quebranto de la normatividad, es decir, cuando no hay ausencia de la anomia. Y en la comisión, por ejemplo, cuando un servidor público afectaba un derecho humano, significaba también que estaba violentando una disposición legal y por lo tanto implicaba en sí mismo un hecho de corrupción. Y en ambos encargos me tocó de enfrentar muchas resistencias, pero siempre con el trabajo técnico salimos avante sin ningún tipo de problemas al momento de instrumentar ambas materias. Vamos a pasar a preguntas personalizadas. En caso de ser secretario técnico, ¿cuáles potenciales conflictos de interés identifica y cómo los gestionaría? En mi caso particular, no tengo ningún tipo de vínculo, inclusive ni conocimiento previo, contacto previo con los integrantes del CPC, ni tampoco con los integrantes del comité coordinador. Por lo tanto, yo en particular no tengo ninguna situación que pueda ser considerada como un conflicto de interés. Ahí sí no tengo ninguna forma de evidenciarlo, pero no tengo ningún conflicto porque actualmente, por ejemplo, mi encargo está a nivel federal y por lo tanto no tengo vínculo con el Estado. Por eso. Gracias, Enrique. Bien, en el apartado C de la fase 2 de la metodología, para postularse a esta titularidad, se establece que cualquier persona interesada podría enviar mociones respecto a la falta de idoneidad de alguna persona aspirante. La información proporcionada según esta metodología será valorada en conjunto con el resto de la información de las y los aspirantes. En su caso, Enrique, el CPC recibió una objeción
sobre usted, que hace referencia a su frecuente ausencia a varias sesiones a las que le fue convocado en su paso como consejero del entonces ITAIP. ¿Le gustaría hacer algún comentario al respecto? Sí, claro. Creo que se puede revisar o constatar esa opinión con la franca de sesión y podrán verificar si tuvo ausencias y si estas mismas fueron justificadas. La verdad que yo no recuerdo haber tenido esas ausencias que refiere a la persona, pero es sencillo que lo pueden verificar. Son actas públicas que están en el dominio público. Contrasten si yo tuve ausencias, que era lo primero, y segundo, si estas fueron justificadas. Honestamente, no tengo memoria ahorita de alguna falta injustificada de la sesión. Gracias, Enrique. Vamos a pasar a la segunda parte de esta entrevista y es la resolución de un caso práctico. La mecánica es la siguiente: vas a tomar de la bolsita un papelito igual al azar y le vas a dar lectura. Viene el planteamiento de un caso que se tiene que resolver. Para la resolución de este caso práctico contamos con 15 minutos. Estos 15 minutos tú los puedes utilizar de diferentes formas, es decir, si inmediatamente te consideras listo para dar la respuesta y exponer la solución al caso, o si quieres tomarte un tiempo para pensar, ordenar ideas, hacer alguna nota y luego hacer la exposición. En cualquiera de los casos el tiempo total es de 15 minutos y va a comenzar a correr cuando concluyas la lectura del caso práctico que te tocó. Dice el documento: en el mes de septiembre de 2023 se ha iniciado en el periodo de sesiones del Pleno del Congreso de la Unión. Un grupo de diputados y diputadas pueden ingresar la iniciativa de ley que tiene como objeto suprimir la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, actualmente órgano centralizado para encomendar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública. Existe la amenaza real de que diputados de la legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo ingrese una iniciativa similar en el Estado. ¿Qué acciones se emprenderían? Bueno, es algo que es del tema actual. Les puedo decir lo siguiente: el sistema local anticorrupción no es un privilegio de libre configuración legislativa del Congreso local. Es una obligación que está en la Carta Magna y que los diputados locales únicamente reprodujeron. Por lo tanto, aunque ingresaran una iniciativa como tal para ello, si no se modifica la Carta Magna y elimina la obligación, estarían los diputados en ese sentido violentando la Constitución Federal. ¿Qué se puede hacer? Algo muy concreto y sencillo. Hay acciones jurídicas que se pueden promover para controvertir la acción que el Congreso local pueda ejecutar. Hay varias vías y evidentemente se van a ejecutar en el caso de que así ocurra. ¿Por qué? Porque como está previsto en la Carta Magna, no pueden los diputados locales simplemente decir yo lo quito porque lo quito. Tienen que observar la Constitución y tienen que cumplir con la permanencia de un sistema anticorrupción tal y como lo prohíbe la Carta Magna. Porque no es algo que ellos puedan decir de forma libre y de forma unilateral. Entonces, eso sería lo que les podría responder el caso. Muchas gracias, Enrique. Pues con esto damos por concluida la entrevista. Darte las gracias por el tiempo que tomaste de tu agenda para recurrir a ella. Y te pedimos que te mantengas atento a los medios de comunicación que hemos usado para el desahogo de los resultados. Nuevamente, muchas gracias. Por favor, gracias. Gracias por su tiempo. Que tengan un buen día. Con permiso.